Acá nos reíamos porque si Adorni dice no está confirmada pero podría ocurrir, es que va a ocurrir y que está confirmada. Adorni en general suele decir ese tipo de cosas. Ya están en nuestra mesa Claudio Caprarulo y Juan José Carabajales. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, yo para polemizar un poquito, ¿no? Porque si no, decir que la desinflación está bien es un lugar común. Se coincide con la lectura, porque hoy hablé con varios economistas, me decían, está bien la lectura del dato de la inflación núcleo. ¿Vos ves lo mismo ahí o ves que esa inflación núcleo puede ser menor todavía? No, parece difícil que sea menor por tres factores, ¿no? Que son los que más le pegan a la inflación núcleo. Como vos bien decías previamente, es difícil que el gobierno pueda seguir sosteniendo el crawling del 2%, ¿no? Eso te pega en la inflación núcleo. Después, por otro lado, los salarios. Si bien no estoy diciendo que haya una fuerte recuperación, pero es cierto que varios gremios están cerrando paritarias que están por encima de la inflación mensual en los últimos 2 meses. Ahí ya tenés dos factores de vuelta que afectan casi a toda la economía, ¿no? Serían como los precios básicos de la economía. Sí. Y el último factor que nos queda es combustibles, electricidad y gas, que es parte de la explicación, como señalaban ustedes antes, de este tan buen resultado del mes pasado. Entonces, esos tres factores van a ir al alza y eso te va a empujar la inflación núcleo. Yo estoy viendo y estamos analizando de analítica, tenemos un escenario base por ahora, porque la realidad es que también tenemos nuestras mediciones, etcétera, y estamos recién a mitad de mes, que la inflación va a ser de 5% superior durante este mes. O sea, no están tan lejos, yo decía el caso de Cogo, de María del Poyeto dice 6 y pico. Por ahora no, por ahora no. A ver, yo creo que el gobierno... ¿Y qué tiene que pasar para que no sea mayor a la de mayo? O sea, ¿está garantizado que ya es mayor a la de mayo? Sí, va a ser mayor a la de mayo porque básicamente se están despertando los precios congelados. Vos ahí mostrabas el dato de salud, después cada una de esas categorías dentro de las mediciones del INDEC se van descomponiendo, ¿no? Y prepagas no es que creció 0,7, no, prepagas cayó. O sea, pagaron menos, en total la gente pagó menos que el mes pasado. Exacto, lo mismo pasa con lo que se refiere a los gastos en electricidad, gas y agua y combustibles y otros combustibles. Que también cayó respecto al mes pasado. Bueno, eso claramente no es sostenible. También la clase, sí, pero cayó Cayó porque vos venías pagando algo y el gobierno definió que eso estaba por encima de la inflación y ya se obligó a bajar. Sí, claro. Pero ahora los precios van a recuperar de nuevo lo que perdieron. Claro, exactamente. El gobierno me parece que en un punto está buscando resultados de muy corto plazo cuando sabíamos que iba a ser un año muy difícil en el cual yo hubiese, sin mirar la parte política, porque también entiendo que el gobierno le tiene que mostrar a la gente que baja la inflación porque después te cae el empleo, te cae el salario, si no le mostrás eso es como el peor de los mundos. Bueno, entiendo políticamente por qué lo hace. Ahora, en términos de plan económico, yo creo que se están adelantando mucho. Todavía esto no está terminada esta historia. O sea, la lucha contra la inflación no está ganada. Esto recién empieza. Hay muchos artificios que utilizó el gobierno que, decíamos hace muy poquito, son muy poco sostenibles. Entonces, falta mucho. ¿Es válido lo que hizo hasta ahora en términos de inflación? Bueno, sí, porque de vuelta, si vos me decías el año pasado, en agosto, Milei casi quedando ya primero en las PASO y con muchas posibilidades de entrar al balotaje, che, en mayo del año que viene vamos a tener una inflación de 4,2% y te decía, la verdad que es un muy buen resultado. Sí. Después tenemos toda la discusión que es muy válida de los costos y cómo se hizo. Y de vuelta, si eso... Eso es central, obvio que es central, obvio que es central. Ahora, si vos me decís, mirá, yo aprovecho esto, yo aprovecho esta baja que hice, todo el sacrificio que hizo la gente, porque el sacrificio lo hace la gente, para ahora poner un plan sobre la mesa de estabilización, empiezo a tratar de coordinar paritarias, cierro con el fondo y que me ponga plata, recompongo la relación con China y hasta intento, si puedo tener una leve, aunque sea como señal, de levante del swap, bueno, podés empezar a decir, bueno, aprovecho esto. A ver, es un poco lo que no pudo hacer en su momento otro escenario, pero fue el gobierno de Alberto Fernández con la caída de la inflación que tuviste en el medio de la pandemia. Claro, era un buen momento para la salida de la pandemia, decir, che, aprovechemos esta desaceleración, pongamos un plan antiinflacionario sobre la mesa más consistente y tratemos de ver si empezamos a coordinar. El gobierno hasta ahora no coordinó precios. Salvo que al final, cuando se dio cuenta que se estaba desmadrando todo, empezó a congelar. Pero esto no es coordinar, decirle a las prepagas, ahora aumente lo que quieran en un mes. ¿Qué resultado esperás que tenga? No, pero además, eso, ¿no? con los ingresos... A ver, el gobierno está obsesionado con no subir los ingresos.
O sea, es evidente que le tiene miedo a la suba de los ingresos. Bueno, ahí El tenés... efecto inflacionario de la suba de los ingresos. Sí, pero no es solo el efecto inflacionario. Vos bien decías al principio, faltan dólares. Para que esto cierre, faltan dólares. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que todos vemos hacia adelante y decimos, mira, el crawling no es sostenible en 2% porque no tenés dólares para esa política. Ok, si vos no tenés dólares, vos tampoco podés esperar o querer que el consumo empiece a crecer. Porque si el consumo empieza a crecer, te empiezan a crecer las importaciones en un escenario donde el gobierno ya sacó casi la pata de las restricciones que puso cuando llegó. Cuando llegó dijo, che, voy a hacer lo mismo que hizo Massa, yo te pateo los pagos para adelante, importá todo lo que quieras, pero te voy a dar el bopreal, vamos a empezar a patear. Bueno, ya a partir de abril eso se empezó a regularizar. Cuando se empieza a regularizar, vos ahí lo único que te queda esperar es que las importaciones no crezcan mucho, no tenés otra herramienta. O dice, no ajustás por cantidad porque no las restringís, tenés que ajustar por precio, bueno, tenés que devaluar. El gobierno no quiere devaluar, entonces está en ese intríngulo de decir, bueno, piso los salarios. Ahora, Juan José, el tema energético evidentemente es un problema. Después sí vamos a hablar del tema de inversiones y más macro, pero el gobierno de Alberto Fernández tuvo un quilombo bárbaro con este tema también. O sea, no se ponían de acuerdo de, bueno, yo quiero, bueno, vos lo conocés más o menos de adentro, ¿no? Pero digo, en la última parte, uno decía, hagamos esto, el otro decía, no, porque a ver si la gente se enoja si le suben la tarifa. Bueno, de repente Milei sube todas las tarifas y la gente también se enoja. ¿Cómo se resuelve ese problema? Porque es el condicionante también de esto y de los dólares. Efectivamente, si vos mirás el promedio de lo que dura un secretario de Energía en Argentina, o secretario o secretaria, es un año. O sea, es una silla caliente. Sí, fíjate los últimos gobiernos, todos han tenido ahí... O sea, el secretario de Energía dura menos que el ministro de Economía. Sí, exactamente. Ahora, permitime dar un paso atrás, porque te escuchaba recién hacer tu editorial y el título era Los mercados tras la ley bases. Sí. Y quisiste ser polémico de entrada. Bueno, la ley bases no existe. ¿Cómo no existe? No existe. Vos me decís que quise ser polémico, me decís, la ley bases no existe. ¿Por qué no existe? Porque todavía no tenemos ley. Bueno, en términos formales no. No, bueno, pero en términos formales no es poco. No es poco. Yo le digo siempre a mis alumnos, miren la institucionalidad de la Constitución, cómo se aplica, y hoy estamos teniendo un escenario que es idílico para ver cómo funcionan las instituciones, ¿sí? Y tenemos un Congreso que desde diciembre no para de funcionar como pocas veces lo hizo. ¿Sí? Y hoy en día, ¿qué tenemos? Un proyecto de ley del Congreso que ya pasó por diputados, ahora pasa por el Senado y vuelve a diputados. Entonces todavía no tenemos ley. Y digo, no es poco con una Cámara de Diputados que le acaba de votar por 2/3 un proyecto de ley que el Congreso, que el Ejecutivo no quería, ¿no? Sí. El de... Pero vos decís que los mercados todavía no creen que salga la ley o que no creen que salga así como está. No soy experto en mercado. Lo que te digo es todavía la norma no está. Sí. ¿No? Pero digo, es propio de un gobierno que viene hablando de ley bases de diciembre, que después hablaba del pacto de mayo como si fuese una realidad, y todo eso... Digamos, hay que empujarlo después, hay que hacer política. Yo estuve invitado a las comisiones del Senado que debatían esto. Los que más empujaban eran, digamos, los legisladores que no eran libertarios. Mirá. ¿No? Eran otros que... ¿Más empujaban qué cosa? La ley. La ley, ¿sí? Después estaba la oposición. Pero digo, hubo mucho trabajo ahí y no fue propio del gobierno. Después llega Franco, el jefe de gabinete, todo lo que sabemos. Primer punto. Segundo punto, la ley, si se llegara a aprobar, no va a ser la que pretendía el gobierno antes. Sí. Una ley kilométrica, 800 artículos, muchas materias. Bueno, pero el corazón de lo que el gobierno quería está. Digamos, el gobierno quería lo fiscal... Bueno, le falta ganancia, bienes personales, que es una discusión que veremos. Sí, RIGI, empresas públicas, energía, todo eso está más acotado. Déjame hablar de empresas públicas. Me parece que es un capítulo que hoy simplemente decimos, bueno, esta subió, esta bajó, ¿no? Pero de entrada el gobierno quería privatizar YPF y las 41 empresas nacionales. Sí. ¿Qué quedó hoy? Nada, 4. 6 empresas, más Nucleoeléctrica la mayoría nada más, o sea, privatizar la minoría, y afuera YPF. Y acaban de sacar aerolíneas. Si una empresa se justificaba desde el discurso del gobierno, privatizar aerolíneas, ¿sí? Porque es deficitaria, porque... muchas cuestiones desde el punto de vista de esa pauta, ¿no? de eficiencia. Ahora, te quedaron todas adentro, ¿no? Vas a privatizar poquitas. Y mi gran pregunta es, ahora las tenés que gestionar.
¿cuál va a ser tu política en esas empresas? Porque lo que estamos viendo en alimentos, en capital humano, etcétera, son déficit claro de Claro, el gestión. gobierno, vos decís, se quería sacar todo encima. Bueno, ahora lo tiene. Ahora ya está, ¿Cómo va a ser? te quedó, digamos, ahora te quedó. Entonces, tenías un director crearon un área, porque esa es otra, ¿no? Que a veces pasa por debajo del radar. Creaste un área para manejar las empresas públicas dentro de jefatura de gabinete. El director se fue con pose. Sí. Bueno, hay que hacer un recambio. Entonces, todo eso te ralentiza una gestión. Ahora, ¿cómo las vas a manejar como bloque? Digamos, lo que se llama gobierno corporativo. ¿Qué vas a hacer ahí? No lo sabemos todavía. Ahora, por otro lado, algo que no se sabe mucho, el gobierno está creando empresas públicas. Ajá, ¿cómo es eso? Ya creó 4 empresas públicas para manejar cada una de las represas cuyas concesiones se está venciendo. Bien. Por ahora se está prorrogando porque no tiene todo listo, pero está creando unidades, ¿no?, societarias para tomar esa operación. No se la van a dar en ARSA, por alguna razón no se la quieren dar en ARSA, que era la idea del gobierno anterior, que también, digamos, pateó todo para adelante, llegó tarde, pero no, ahora están poniendo estructuras nuevas, ¿no? Entonces, primero, las que te querías sacar encima las seguís teniendo y ahora hay otras nuevas que después desarmar lo que armaste no es fácil, no es que, la armo porque la quiero privatizar. Dicho todo esto, vamos a energía. Salió el capítulo de reforma del régimen de los hidrocarburos. Sí. Si uno lo mira desde lo superficial, es un gran capítulo de desregulación, típico de Sturzenegger, ¿no? O sea, manda el mercado, el Estado se retira, libertad de precios, de producción, de exportación. Eso está. Pero hay algunas cuestiones ahí medio escondiditas, que es que la Secretaría de Energía se guarda la carta de objetar exportaciones, ¿sí?, por cuestiones económicas. Claro. Hay quienes dicen, che, eso y la nada misma, o sea, porque me das todo, pero después en última instancia voy a estar dependiendo de un acto administrativo, o peor, del silencio de la administración, ¿sí? Otra aberración que está en este proyecto de ley. Aberración porque puede dar lugar a muchísimas sospechas de corrupción, porque la administración simplemente tiene que no hacer nada. Entonces los incentivos para que un funcionario no haga nada son más grandes que para decir, firma algo, ¿no? Y hacerte responsable. No, pasó el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, el privado adquiere el derecho, ya irrevocable. Entonces eso es bastante riesgoso. Pero por otro lado, querés hacer eso con exportaciones de largo plazo, ¿no? Porque ahí se pega con el RIG y con el GNL, que después lo podemos hablar. Ahora, entonces cierro capítulo de hidrocarburos. Puede ser importante para la industria que quiere ir a precios internacionales. Sí. Recién dijiste, combustible no está subiendo porque tiene que seguir los costos. Está subiendo porque el gobierno está actualizando el impuesto. El impuesto de los combustibles, sí. Ahí, bueno, pero igual el precio, el precio del litro de nafta está cerca de la paridad exportadora, ¿o no? No, estás lejos. Bueno, en el normal bonaerense, el litro de súper ya está arriba de los 1.000 pesos. Sí, estás llegando a ese dólar histórico, pero estás lejos de lo que vale el petróleo a nivel internacional. Sí. Que es lo que te miran las petroleras para decir, che, yo quiero comercializar acá lo mismo que sale afuera. Sí. Incluso con YPF a la cabeza. Sí. Entonces ahí todavía tenés un margen para ver. ¿Y cuánto le falta subir ahí? No es fácil poner, porque según a quién le preguntes, ¿qué mirás? Porque tenés los productores y después tenés los refinadores. Entonces te metés con el margen de ganancia de los refinadores para ver cuánto falta en ese traspaso. Lo cierto es que sigue habiendo presiones para tocar surtidor. Claro. El gobierno lo viene frenando bastante. Entonces también ahí va a haber alguna presión para los próximos meses. El secretario de Energía acaba de reconocer hace 2 días en una conferencia pública que está atrasado y que van a ir subiéndolo. Creo que ahí puso un porcentaje incluso, sí, bastante significativo. Y después tenés tarifa, ¿no? El gobierno ahí está haciendo 2 cosas. Ya lo hizo, subir tarifa de lo que son los precios regulados de transporte y distribución. Lo subió un montón, pero un montón. O sea, todo lo que le pidieron las empresas y más. Se lo dio allá en febrero y abril. Y eso es las boletas que ya están llegando. Ahora, pero Claudio, el precio de tarifa era un precio que estaba atrasado. Ese sí era un precio que estaba atrasado. Sí, claro. Sí, los precios relativos, todos decíamos el año pasado, vos tenés un gran problema de precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Te salía
muy barata. El histórico también pasó en otros periodos en la Argentina, ¿no? Te salía muy barata la luz y el gas y te salía por ahí mucho más caro la comida. Digo, empezabas a tener un desfasaje que sobre todo, Juan seguramente lo sabe mejor que yo, pero eso también en una economía que vos necesitas exportar más y necesitas tener inversiones, es muy difícil que alguien quiera hacerlas cuando no le reconoces un precio que sea competitivo. Pero Juan y dice, repague. se sobregiraron. Yo no tengo el detalle del mercado. Pero eso fue con las empresas de transporte y distribución. Sí. Sobre todo distribución, el VAD, ¿no? Es cierto, venía atrasado todo, pero le dieron todo. El valor agregado de distribución, sí. Y se quedaron sin margen para... Que se vea el impacto en la distribución. No, eso está bien, pero para bajar subsidio en lo que es el precio mayorista, Camesa y el costo del gas. Que si vos lo bajás el subsidio, igual se ve en la factura, digamos. Claro, todo va a la factura. Claro. Entonces, eso te pega contra la cuenta fiscal. O sea, no pudieron bajar ahí. Recién la semana pasada, Caputo perdió la paciencia, sacaron un decreto, después unas resoluciones, y ahí están empezando a tocar de a poco lo que están pagando los hogares N2 y N3, ¿no? Medios y bajos. Ahora, llamativamente, mientras haces eso, que otra vez es cargar sobre el poder adquisitivo de la clase media y la clase baja, a nosotros que podemos pagar, que seguramente somos N1, podemos pagar una tarifa plena, nos siguen subsidiando más que a principio de año. Lo que pasa es que igual ahí hay una cosa con el tema de la nominalidad de los precios que, a ver, yo pagaba 5.000 pesos de luz, que era muy bajo en relación a otros servicios. No sé, el cable vale 20 lucas, 30 lucas, bueno, por poner un ejemplo. Y la prepaga ni te digo. Y se me fue a 25, sin modificar mucho el consumo. Ahora yo decía, pero pará, y el que gastaba ya 15 lucas, ¿cómo hace para pagar la factura? O sea, podemos decir, bueno, estamos yendo al precio lógico. Ahora, está bien, pero a la gente no le puedes explicar eso. No. O sea, porque la canasta de precio del consumidor, más allá de que en el INDEC alimentos pondere muy alto, cuando vos liberás todos los precios juntos, por eso la gente dice, la guita no me alcanza. Pues si, ¿cómo con 4% de inflación no le alcanza y con 25% le alcanzaba? Eso es lo raro, digamos, de la situación. Sí, y también tenemos que recordar que no es solo que a vos te afecta en tu hogar, sino por eso antes decíamos, bueno, es uno de los precios básicos de la economía, la energía. Cuando vos empezás a subir las tarifas, también subís el costo del alquiler de un local comercial, de un restaurante, de lo que sea. Entonces empieza a aumentar el resto de los precios de la economía. Lamentablemente siempre llegamos a una situación en la cual se empiezan a tratar de ir hacia políticas, en este caso, más allá de la implementación, ¿no? Pero decir, bueno, tenemos que tener tarifas de energía que reflejen lo que requiere el sector y también que es un recurso no renovable. Hacemos esas cosas, o por ejemplo, si vos querés decir, bueno, las prepagas, que es otra discusión más compleja, me parece, porque está la salud, es otro... Sí. Lo hacemos en un momento en el cual a la gente le empieza a pegar también por otros lados en el salario y se empieza a perder el empleo. Ahora, también la política tiene que hacer un mea culpa, decir, cuando estábamos creciendo decidimos seguir teniendo congelado todo, cuando era el momento de decir, bueno, empecemos, claro, empecemos a restablecer, porque ahora vos decís, che, mira, hay que seguir congelando, no digo que vos lo digas, pero digo, que no siga cayendo el poder adquisitivo de las familias y frenemos los aumentos de tarifas de gas y energía y combustibles. Ok, yo me pongo como economista, como macro del otro lado y te digo, mira, Leandro, pero nosotros necesitamos inversiones, porque si no empiezan a entrar inversiones, si no empiezan a entrar dólares, esto va a durar 2 o 3 meses y vamos a estar después peor dentro de 3 meses más. Pero ¿qué sentido tiene darle, como pasó con Macri, darle un sablazo inicial, como ahora, y después pisarlo? ¿Cuál es el sentido? No, yo no lo veo. O con la desinflación lo mismo. ¿Cuál es el sentido de llevarla al 4 obsesivamente en 6 meses? Si vos preguntás por sentido, estás buscando racionalidad. Y yo creo que acá hay mucho defecto de gestión. De no tener una hoja de ruta y decir, voy a hacer esto y vas ejecutando los pasos intermedios. Acá es como que de entrada anunciaron, iba a ser peor que Macri, de entrada, en las audiencias públicas, no es que de pasillo. En las audiencias públicas dijeron, voy a sacar en 3 meses todos los subsidios. Y después no pasó nada, pero ya lo tenía. Voy a hacer una canasta básica energética para focalizar los subsidios a las situaciones de vulnerabilidad. Y pasaron 6 meses y no aparece la canasta. Entonces, no es que, ¿dónde está el sentido racional de? Me parece que estamos yendo medio... Sí. No, yo lo que te decía, Claudio, era que vos desde la política tenés que administrar este tipo de tensiones. Si vos crees que el precio de la prepaga está retrasado, efectivamente, vos sentás a los tipos y decís, miren, yo les puedo ofrecer esto. ¿Les sirve este aumento? 10, ponele. Estaban aumentando 20% por mes. Bueno, es coordinar, es lo que decíamos al principio. No hubo la salida... Fue un shock muy grande en tipo de cambio, en prepagas, porque parecería que no hubo una coordinación. Es más,
recordemos que también pasaba lo mismo con las paritarias. El gobierno dijo, yo no me voy a meter. Digo, los primeros 3 meses, sobre todo de gobierno, fue bueno que el mercado se organice y se fije. Y todos sabemos. Se asustaron. Claro, y después empezaron a ver que bueno, que la inflación estaba muy alta, que le empezaba a pegar fuerte en el bolsillo a la gente, y uno asumiría, porque obviamente son todos supuestos, que por eso empiezan a tomar estas medidas, como decir, bueno, el propio ministro de Economía saliendo a generar un conflicto mediático con las prepagas y elegirlo como enemigo, que parecería raro en un gobierno libertario de los 3 meses. Si no hubiese hecho eso, hoy tendría muchísima más inflación. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Lo que sí digo es, claramente hubo un cambio muy abrupto dentro de 3 meses. Decirte, hacé lo que quieras, porque así, claro, así funciona el mercado. Y a los 3 meses te digo, che, estás loco. Pero en un punto me lo dijiste hace 3 meses que podía hacer esto, ¿no? Es como, bueno... Bueno, pero rige el DNU hoy, de hecho. Sí, está vigente. Con una cámara que lo bochó, pero todavía está vigente. ¿Y el DNU no desregula también el precio del combustible? Sí, sí, también. Pero déjame tomar el verbo que usó Claudio, que es coordinar, que me parece central. En energía. Es algo, pero nodal. Y lo vimos con la crisis, mini crisis del gas que tuvimos, ¿no? Cuando vos no tenés una pauta que diga, bueno, en invierno me va a faltar gas, ya lo sé todos los años. O sea, y esto cualquier administración que estuvo en la Secretaría de Energía. Bueno, tengo que tener una campaña de compra de buques. En Arsa los de GNL de gas y Camesa los de gasoil. Y bueno, y de repente tenés que salir corriendo a pedirle por favor a Brasil, a quien insultaste, ¿no? Y la movida te salió 20 millones de dólares. Entonces, cuando vemos los alimentos arrumbados, decís, ¿cuánto salen esos alimentos si se pudren? Y después tirás plata porque no podés hacer una gestión coordinada entre los actores públicos para decir, che, vamos a prever todo esto. Bueno, ahí están las consecuencias. Ahora, Claudio, yo decía, a ver, obviamente los mercados tuvieron una jornada buena, pero no es una jornada atípica para otras jornadas buenas, digamos. Ha pasado esto sin una ley aprobada, cosas parecidas. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no hubo un efecto más importante? Yo creo que el mercado, si bien lo miraba atentamente, estaba medio descartado que la ley bases pasaba. Antes lo señalaban ustedes, se desmenuzó mucho y se sacaron muchas cosas para que finalmente se apruebe. El mercado financiero obviamente está muy bien con mi ley porque muestra algunas de las principales señales que quiere ver el mercado financiero. Es, mira, tenés capacidad de repago porque estás haciendo un fuerte ajuste fiscal y me mostraste durante 4 meses algo que parecía imposible a fines del año pasado, que alguien logre 4 meses seguidos superávit financiero. Listo, lo lograste. Por otro lado, hiciste una fuerte evaluación al principio, te lo compro. Después tenés todo el tiempo un discurso muy pro mercado. Bueno, hay una señal y también está lo del RIG y digo, hay muchas cuestiones que van de la mano de una política, si querés, más pro mercado. De todas formas, también lo que tenemos que tomar en cuenta es que todos los agentes de bolsa, los fondos, etcétera, también tienen un equipo de research. Y el equipo de research son los que le dicen, che, bueno, mira, está todo bien con la ley, pero en el corto plazo son todos los problemas que veníamos discutiendo previamente. Digo, todavía no tenés los dólares, ojo con la inflación. Por eso, vos bien decías al principio, el gobierno está haciendo muchas cosas y todavía no están entrando los dólares. Lo cual es lógico, ¿eh? Yo no creo que ningún gobierno hubiese logrado que los primeros 6 meses una fiesta de inversión. No, pero a ver, el problema es la meta que se puso el propio gobierno. Milei dijo, yo lo pongo de tipo, Caputo, y en 2 días trae... Sí, de hecho, hablaba de... A ver, hay una entrevista con Fantino de Milei que en un momento el presidente dice, che, acá tengo un mensaje de gente que me dice que tengo 30.000 millones. Si querés te lo muestro. Sí, claro. 30.000 millones es un montón de guita, no puedo conseguir ni 1.000 millones. Sí, claro. Bueno, era la campaña. Creo que por suerte fue un poco más pragmático Milei cuando asumió. Digo, no fuimos a la dolarización, mantuvo el cepo, no estaban dadas las condiciones para salir del cepo. Hoy todavía no están dadas. Si bien, mira, para mí el dato más interesante de esta semana, más allá de la ley bases, es que salieron varios de los voceros, de los funcionarios del Ministerio de Economía a decir, a partir de ahora se terminó la tasa de interés real negativa, la tasa de interés va a pasar a ser positiva. Eso porque nadie explica bien eso. Bueno, para la gente común. Sí, el gobierno venía haciendo un plan que era motosierra, que era básicamente un fuerte ajuste fiscal sin mirar a quién, ¿no? Ajuste en la política alimentaria, ajuste en las jubilaciones, ajuste en la obra pública. Eso era la motosierra. Sí. Después tenías la famosa licuación. ¿Qué era la licuación? La licuación era que los pesos cada vez pierdan más valor y a su vez se reproduzcan menos. Para eso lo que necesitaba el gobierno es tener una tasa de interés que te pague menos que la inflación. O sea, que vos pongas tu plata en un plazo fijo y cuando la saques 30 días después hayas perdido respecto a la inflación. Digo, bueno, cuando voy al mercado compro menos cosas. Eso es un punto, traté de ser lo más básico posible, sería la licuación, ¿no? Entonces eso hace que haya menos pesos. ¿Por qué?
Porque a los plazos fijos lo que lo remunera es la tasa de política monetaria, que es lo que le paga el Banco Central a los bancos. Lo que dijo el gobierno fue: a los bancos les voy a pagar menos. La famosa bola del ELIX venía de ahí. Dijo: a los bancos les voy a pagar menos. Entonces, como a los bancos les voy a pagar menos, yo todos los meses voy a tener que emitir menos dinero. Voy a empezar a bajar la emisión de pesos. Esa era la famosa licuación del gobierno. Sí. Eso lo que logró fue sacar muchos pesos del mercado y empezar a tratar de desarmar este famoso, que le decimos los economistas, overhang monetario, que era que había muchos pesos, la nominalidad, ¿no? Tratar de empezar a bajar la nominalidad. Ahora, ¿cuál era el problema de eso? Y por eso también el gobierno dejó el cepo cambiario, porque si yo vos te digo que con tus pesos van a ir perdiendo plata y poder adquisitivo mes a mes, vos vas a decir: bueno, yo me voy del peso, me voy al dólar, ¿no? Me voy a una moneda. Entonces eso podría haber forzado ir a todo lo que Milei dice constantemente: bueno, los economistas decían que el dólar iba a estar a 4.000. Bueno, pasa que él decía que iba a dolarizar. Y dolarizar era levantar el cepo en el día 1 y que todos vayamos corriendo con nuestros pesos a comprar dólares. Bueno, eso no sucedió. Entonces, hasta ahora el gobierno tomó esa política que empezaba a mostrar un límite. ¿Por qué? Porque los pesos empezaron a ir al dólar. Las últimas semanas vimos que la brecha cambiaria aumentaba y que, como decías vos antes, el sector agropecuario tiene pocos incentivos para liquidar, para exportar. Bueno, ahora el gobierno dice: se terminó esa etapa. Empieza una etapa en que los plazos fijos deberían empezar a ganarle a la inflación, para poner un ejemplo. Bien. Bueno, eso es un cambio para mí importante en la política económica. Digo, era uno de los pilares del gobierno, la licuación, y va a dejar de existir la licuación. La pregunta es: ¿qué otras herramientas va a empezar a poner arriba de la mesa para compensar eso? ¿Qué también me parece esta señal? Esto es una señal para el Fondo Monetario Internacional, que le venía diciendo al gobierno: no podés tener tasas de interés reales negativas. Y es una señal también de que seguramente, si el gobierno tiene un plan y está trazado, nos estamos acercando, para mí falta, no veo las condiciones, pero para levantar el cepo. Porque de vuelta, si yo tengo que mis pesos me rinde bien, por ahí cuando vos me empezás, que seguramente sea gradual, a levantar las restricciones para la compra de dólares, no voy a ir corriendo hacia el dólar. Claro. Voy a poder por ahí dejarlo en un plazo fijo. Eso es relevante. Sí. Tengo un minuto, cortísimo. ¿A cuánto puede llegar el aumento de tarifa de acá a fin de año de luz y gas? Según la perspectiva que vos tenés y lo que el gobierno cree. O sea, ¿cuánto aumento porcentual le falta en la boleta? Ya sea por quita de subsidio o por aumento del precio. Si el gobierno hace lo que dice que quiere hacer, que es que todo el mundo pague el costo pleno y después subsidiar algunas situaciones particulares. Bueno, el hogares N1 están pagando 70% del costo del gas y el 80% del costo de la energía eléctrica. Es decir, ahí tenés todavía un espacio para los que ya podrían pagar mañana. 20 o 30% puede subir más. Ahora, N2 y N3 están en promedio entre el 22 y el 35% del costo, de cobertura del costo. O sea, eso le falta 8 de... O sea, lo que hoy estamos viendo que llama la atención es recién el inicio, si el gobierno va a seguir para adelante. Y déjame decir una palabra del RIGI, porque me parece central. Dale, cortito que me tengo que ir. El RIGI se acaba de aprobar con pequeñas modificaciones, ¿no? Más allá de todas las críticas que traía, se agregó algo de pymes, alguna cosa, pero salió como el gobierno quería en lo central. La pregunta es: ¿para qué va a servir? ¿No? Yo conozco energía. Lo primero que tendría que hacer hoy un presidente, en lugar de hacer estos viajes, es ir a Houston, ¿no? Somos tan amigos de Estados Unidos. Sí. Allá, y a buscar inversiones. Las grandes petroleras de Estados Unidos están en Argentina, están en Vaca Muerta. Bueno, ¿van a ejercer esa carta? Vaca Muerta, haciendo proyectos que entran en el RIGI, como el de Genel. El gobierno ya tendría que empezar a buscarlo. Ya para que por lo menos eso dé un rédito y podamos expandir la producción y la infraestructura, que es lo que tanto nos falta. Excelente. Gracias a los dos por haber venido. Un gusto, como siempre. Bueno, me voy